Hasta ahora solamente hemos considerado, para el caso de los osciladores, las fuerzas que estaban relacionadas con la parte restauradora, que tiene que ver con la ley de Hooke, y las fuerzas amortiguadoras, que son las responsables de que el movimiento se detenga. Ahora surge la siguiente cuestión: ¿qué pasa si nosotros necesitamos que el movimiento se mantenga? Es decir, si dada una oscilación decreciente en el tiempo, la cual debido al amortiguamiento pues ha ido decayendo, su amplitud, como miramos y recordemos de la clase anterior, decae exponencialmente, queremos entonces que el movimiento se mantenga, es decir, queremos que la amplitud permanezca constante. Para ello entonces se requiere que algún agente externo a mi sistema masa-resorte interactúe con el mismo para generar un movimiento que se mantenga estable. Ese tipo de agente externo normalmente lo llamamos motor y es el responsable de introducir lo que vamos a llamar la fuerza externa. Esa fuerza puede ser de cualquier índole. Por ejemplo, piense la situación en la que usted tiene un columpio en el cual se encuentra sentado, por ejemplo, un niño, y un adulto en la parte de atrás del columpio empuja al sistema niño columpio para que el movimiento permanezca siempre estable, es decir, para que no deje de moverse. En principio, entonces, la persona que está empujando al niño en el columpio es la que está haciendo el papel de la fuerza externa. Suele ser costumbre, por sencillez y aplicabilidad, trabajar con fuerzas que tienen la siguiente forma: F igual a una fuerza, una amplitud de una fuerza por coseno de omega sub F por T, donde a ese tipo de fuerza le llamamos fuerza armónica, y como estamos mirando es una fuerza oscilante, es decir, va a estar variando en el tiempo de forma que oscila como una función coseno. Es armónica precisamente por eso, porque se expresa en términos de una función trigonométrica y tiene un máximo de amplitud, siendo f0 ese es su máximo, y estamos introduciendo una nueva frecuencia, que es la frecuencia de este agente externo, que nosotros vamos a denominar, por ejemplo, motor, porque va a ser ese motor el que va a garantizar que el movimiento se mantenga estable, es decir, que se mantenga siempre con la misma amplitud a pesar de que exista un rozamiento. Si nosotros tenemos presente esta nueva fuerza en la dinámica del movimiento, tendríamos pues lo siguiente: por un lado tenemos una fuerza restauradora que se opone al movimiento, que es la ley de Hooke. Tenemos la fuerza debida al amortiguamiento, que viene siendo lambda por la velocidad, que es de x de t. Estas dos fuerzas llevan el signo menos porque están contrarias a la dirección del movimiento. Y ahora tenga presente que aparece esta nueva fuerza, la cual no contraria el movimiento, es decir, esta fuerza quiere que el movimiento se mantenga. Entonces esta va a ser positiva aquí, quedándonos f0 coseno de omega f por t. Y luego esto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, debe ser igual a la masa por la aceleración, que recordemos que la aceleración es la derivada segunda de x con respecto al tiempo al cuadrado. Reacomodando estos términos, tendríamos que de 2x de t2, pasemos lo negativo al otro lado a sumar, más lambda, acá tengo la masa, por dx de t, más k por x, viene siendo igual a f0 coseno de omega f por t. Y luego, si paso a dividir la masa, tendríamos de 2x de t2 más lambda sobre m por dx de t más k sobre m por x igual a f0 sobre m por coseno de omega f por t. Pero recordemos que del video anterior aprendimos que la cantidad lambda sobre m
la redefiníamos en términos de una constante que llamábamos gamma, que era la constante de amortiguamiento, y se definía de esta manera, ¿no? Lambda sobre m es 2 veces gamma, y al mismo tiempo tenemos que k sobre m es omega 0 al cuadrado, la frecuencia natural de oscilación del sistema. Entonces, haciendo los reemplazos respectivos, tendríamos derivada segunda de x con respecto al tiempo más 2 veces gamma por la velocidad más omega 0 al cuadrado por x igual a la fuerza externa, que viene siendo, salvo el cociente en la masa, F0 coseno de omega F por t. Esta viene siendo la ecuación diferencial que describe el movimiento del sistema y para la cual nosotros vamos a proponer como solución una solución armónica. Porque recuerden que lo que estoy diciendo de entrada es el hecho de que yo quiero mantener el movimiento de forma tal de que la amplitud no decaiga, es decir, queremos que esta amplitud mantenga constante. Y como un plus a todo eso, queremos que el comportamiento siga siendo armónico, es decir, que el amortiguamiento es como si no estuviera afectando al sistema, pero evidentemente es porque estamos introduciendo esa fuerza externa. Entonces, tenemos una propuesta de solución, queremos que sea armónica y tendría esta forma. X va a ser igual a una amplitud, que es lo que ya conocemos, seno de la frecuencia de oscilación, pero la experiencia nos demuestra que un sistema expuesto a una oscilación externa, a una fuerza, externa, siempre va a terminar oscilando con la frecuencia del agente externo, es decir, con la frecuencia del motor. Y debe haber un ángulo inicial de fase, voy a escribirlo de esta manera, en donde el signo menos simplemente es por conveniencia. Observe, por otro lado, que yo puedo expandir esta expresión ya que tenemos el seno de una diferencia angular, o sea, de una diferencia de ángulos. Entonces yo puedo expandir esto con la relación conocida para el seno de una diferencia de ángulos y tener entonces que x es igual a. Asimismo, teniendo presente que en la ecuación diferencial aparece la primera derivada y la segunda derivada, podemos, derivando esta expresión, obtener las expresiones para dichas derivadas, obteniendo entonces nuestra tarea ahora es coger estas dos ecuaciones y junto con la ecuación para la posición, que es la solución a la ecuación diferencial, reemplazarlas todas ellas en la ecuación dinámica del movimiento. Entonces, si hacemos eso, obtendríamos lo siguiente. Vamos a comenzar primero teniendo presente que inicialmente está el término correspondiente a la segunda derivada. Este es el primero que vamos a copiar. Hagámoslo aquí. Luego tenemos en la ecuación diferencial más 2 gamma por la primera derivada. Finalmente, del lado izquierdo tendremos a omega 0 cuadrado por x e igual todo esto a f0 sobre m coseno de omega ft. Vamos ahora a agrupar los términos que estén relacionados con seno de omega f por t. Como pueden observar, he subrayado en rojo los términos que tienen seno de omega ft, mientras que en azul están los términos con coseno de omega ft. La cuestión es que si se dan cuenta, del lado izquierdo tengo términos que están en rojo, pero del lado derecho solo tengo azules. Del lado izquierdo tengo azules. Cuando me refiero a izquierdo, hablo de la izquierda de la igualdad, derecho hablo derecha de la igualdad. No, es bueno hacer la aclaración. La cuestión es que al tener los términos en rojo, es decir, los de seno de omega ft solamente del lado izquierdo y no del lado derecho, querría decir que si nosotros factorizamos seno de omega ft a la izquierda y factorizamos también a la izquierda coseno de omega ft, los términos que acompañan al coseno pues van a ser iguales a este término f0 sobre m porque está acompañando a coseno, mientras que los términos que acompañan a seno
serán iguales a 0, porque aquí es como si usted tuviera un 0 por seno de omega ft. Es decir, tendríamos lo siguiente. Mire que los términos que acompañan a coseno son estos términos que tenemos aquí. Por ejemplo, omega f cuadrado a seno de alfa, está aquí, omega f cuadrado a seno de alfa. Acá tenemos 2 gamma omega f a coseno de alfa, 2 gamma omega f a coseno alfa. Y por el otro lado está este otro término, menos omega 0 cuadrado a seno de alfa, que es este que tengo aquí. Y todos ellos están acompañando a coseno de omega ft. Del lado derecho, lo que acompaña a coseno de omega ft es f0 sobre m, que es este término que ustedes miran acá. Entonces tengo esta igualdad, y por el otro lado, lo que acompaña a seno son este término y este término, cuyos factores menos omega f cuadrado a coseno alfa está aquí. El otro, que sería este 2 gamma omega f a seno alfa, es este. Y finalmente tenemos omega 0 cuadrado a coseno alfa, que es este. Estos son los términos que acompañan a seno omega ft, que es lo mismo decir, seno omega ft es factor común de todos ellos, pero del lado derecho de la igualdad no tenemos el término seno, o sea que todos esos términos deben ser igual a 0. Siguiendo pues con esto y reacomodando algebraicamente, mire que yo cojo este término con este término, quedándome por ejemplo omega f cuadrado menos omega 0 cuadrado, que es esto que tengo aquí, y a seno de alfa son factor común. Lo que he hecho simplemente es álgebra. Me queda ese otro término, más 2 gamma omega f a coseno alfa igual a f0 sobre m. Habrá notado que hice álgebra. De la misma manera, con este término, haciendo álgebra, llegamos a este otro término que tenemos aquí abajo. Y entonces, si arriba multiplico por coseno alfa y abajo multiplico por seno alfa, es decir, toda esta expresión que tenemos aquí la he multiplicado por coseno alfa para obtener esto, y toda esta por seno alfa para obtener esto otro. Cuando operamos ello, de tal manera que yo reste la primera expresión a la segunda expresión, evidentemente esta con esta se van a ir porque son iguales, y esta, como estoy restando, menos con menos da más aquí, me queda 2 gamma omega f a coseno cuadrado de alfa, que es esto, más 2 gamma omega f a seno cuadrado de alfa, igual a f0 sobre m coseno alfa. Usted notará entonces que yo puedo factorizar 2 gamma omega f a en este término y en este término. Si los factorizamos, evidentemente me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea, quedándome solamente vivo este término, que viene siendo esto que ven acá, del que yo puedo despejar perfectamente coseno alfa. De forma análoga, si en esta expresión que tenemos aquí, en vez de multiplicar por coseno alfa como lo hicimos aquí, y esta por seno alfa como lo hicimos acá, podemos multiplicar toda esta por seno alfa y toda esta por coseno alfa, quedándonos entonces de esta manera. Puede usted verificar que esto es correcto, puesto que arriba tenía un seno, quedándome seno cuadrado, y tenía un coseno por seno, pues me queda coseno seno. Acá tendríamos un coseno cuadrado porque la segunda la multiplico por coseno. El segundo término tenía seno, al multiplicar por coseno queda seno coseno. Entonces podemos hacer de manera similar a lo que hicimos hace un momento. Puedo sumar estos términos. Este, como es igual a este, se van a cancelar, o sea que estos de aquí no los tenemos en cuenta. f0 sobre m por seno alfa más 0 pues da el mismo f0 sobre m. Y observe que cuando sumo estos, esto y esto es factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado. Y como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pues solamente sobrevive este factor común que tenemos aquí, del que podemos despejar seno de alfa obteniendo este resultado. Ahora entonces tengo coseno con este término y seno con este otro. Vamos entonces a proceder a sacar la tangente. Sabemos que tangente de alfa sería entonces seno de alfa sobre coseno alfa. Seno alfa es a sobre omega f cuadrado menos omega 0 cuadrado sobre f0 sobre m, mientras que coseno alfa viene siendo igual a este término que tenemos aquí, que es 2 gamma
omega FA 2 gamma omega F por A sobre F0 sobre M. Es evidente que este término con este término se van a cancelar y que este A se va a cancelar con este A, quedándome entonces que tangente de alfa es igual a omega F cuadrado menos omega 0 cuadrado sobre 2 veces gamma por omega F. Por otro lado, quiero hacer los siguientes cálculos. Miremos a qué es igual coseno cuadrado de alfa. Y como coseno, volvemos a verlo, es este término que tenemos aquí arriba. Me refiero a este. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, ese término va a quedar. Análogamente tendríamos para seno cuadrado. Entonces, ahora sumemos los dos términos, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, quedándonos entonces, dado el hecho que f0 sobre m al cuadrado es factor común para los dos. Observe que yo puedo factorizar a al cuadrado aquí, por un lado, y tener presente que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. O sea que todo esto debe ser igual a 1. Haciendo las factorizaciones correspondientes para despejar a, tenemos entonces que a es igual a término que depende de la fuerza externa que es constante, la masa del oscilador que es constante, la frecuencia externa, o sea la frecuencia del motor que es constante, gamma que es constante, o sea esta cantidad, la amplitud de la oscilación es una constante, lo que nos está diciendo entonces que logramos lo que estábamos buscando, que a pesar de que haya amortiguamiento, el movimiento se va a mantener con una amplitud constante. Pero hay que recordar que está forzado, ¿no? Se está forzando que mantenga de esa manera. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Voy a dibujar un triángulo rectángulo, como el que miran aquí, en el que a conveniencia se escoge esto como el cateto opuesto de este ángulo y esto como el cateto adyacente del mismo. Si usted se da cuenta, este término es el que aparece aquí, este término es el que aparece acá elevado al cuadrado, y esto que tengo acá, que sería por Pitágoras el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, es toda la raíz que tenemos aquí. Puedo aprovechar esto para sacar el coseno de alfa, y usted se da cuenta que el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, dándome todo este término, el que por otro lado, esta raíz que tengo en el denominador, puedo aprovecharla, despejarla de acá, ¿no? Si toda la raíz la pasa a multiplicar a la izquierda y a lo pasa a dividir, quedaría entonces que la raíz es f0 sobre m sobre a. Quedaría f0 sobre m por a, que viene siendo esto que usted está observando acá. Y finalmente podemos despejar f0 de aquí y obtener esto por resultado, dejando entonces a la fuerza externa en términos de otros términos que son conocidos. Por otro lado, vamos a analizar un poco la expresión que tenemos para la amplitud. Si nosotros graficamos esta expresión, vamos a tener esta gráfica, en la que claramente podemos observar que hay un máximo pronunciado y para la que cuando la omega F, o sea la fuerza externa, es igual a 0, pues en principio vamos a demostrar que es igual a esto. Si omega F es igual a 0, es evidente que este término se hace 0 aquí, este término, todo este se anularía aquí, quedándonos solamente el término omega 0 al cuadrado con este menos, pero elevado al cuadrado. El menos al elevarse al cuadrado se va y esta raíz cuadrada va a matar a este otro, quedándonos entonces que a será igual a f0 sobre m sobre omega 0 al cuadrado, que es lo mismo que, sigamos acá abajo, ¿no?
Entonces tendríamos F0 sobre M omega 0 al cuadrado, pero usted sabe que omega 0 al cuadrado es K sobre M, lo que implica entonces que esa amplitud quedaría entonces como F0 sobre, y usted se da cuenta que aquí aparece M omega 0 cuadrado, y cuando reemplaza este omega 0 cuadrado, este M se cancela con este M y solamente va a quedar K, que es el término que usted se da cuenta hemos escogido o colocado en esta parte. Ahora quiero determinar cuál sería la amplitud máxima, es decir, cuál es la frecuencia que estoy denotando como frecuencia sub A por la amplitud máxima, para la cual yo tengo en esta gráfica el máximo valor de amplitud. Yo creo que es evidente el hecho de que si yo sé que F0 sobre M es constante, o sea, este valor no va a cambiar, tengo que fijarme en el denominador, porque el numerador no cambia. Quiero que A sea máximo, pero para que A sea máximo necesito que este término que está allá abajo sea lo más pequeño posible, es decir, que el denominador tienda a un mínimo. Y para ello, con lo que hemos aprendido de cálculo diferencial, tenemos que derivar este término e igualarlo a cero. Calculemos entonces la derivada. Tendríamos entonces que un medio de omega f cuadrado menos omega 0 cuadrado al cuadrado más 4 gamma cuadrado omega f al cuadrado a la menos un medio por la derivada interna. Entonces en la derivada interna mire que tenemos este término porque estamos derivando respecto a omega f, recuerden. Entonces tengo esta derivada interna que hay que tener presente, quedándome entonces 2 veces omega f cuadrado menos omega 0 cuadrado por la interna de esta interna, que me quedaría 2 veces omega f más, ahora hay que tener presente esta, 8 gamma cuadrado omega f, cerramos todo esto y eso debe ser igual a 0. Es evidente que este término, como está a la menos un medio, es como si fuera 1 sobre raíz de todo esto. Al estar en el denominador no puede ser este término 0, o sea que el que debe ser 0 es el término de la derecha, en donde nosotros ya hemos desarrollado este producto que aparece aquí. Y entonces mire que este omega f con este omega f y uno de los omega f de aquí puedo factorizarlo ya que está igual a 0, al igual que el 4 y el 8, ¿no? Quedándome entonces, como en el primer término quité un omega f, quedaría un omega f al cuadrado más, voy a factorizar aquí, tener presente que del 8 cuando factorice 4 me debe quedar un 2 gamma cuadrado menos el omega 0 cuadrado del otro lado igual a 0. Y tenga presente que no es cualquier omega f el que estamos buscando, ¿no? Es el omega a que va a corresponder a la máxima amplitud, omega a. Entonces, mire que de aquí tendríamos que omega a sería igual a la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos 2 veces gamma cuadrado. Cerremos la raíz. Entonces, este es el valor de frecuencia externa para el cual nosotros vamos a tener un máximo en la amplitud. Y para este caso decimos que el sistema tiene una resonancia en la amplitud. Observe que de aquí podemos concluir lo siguiente. Si tuviéramos un sistema que no tuviera amortiguamiento, evidentemente este término se anularía, quedándonos entonces que omega sub a, o sea, la frecuencia de resonancia en la amplitud, sería igual entonces a la frecuencia natural del sistema. Repito, si no hubiera amortiguamiento sería exactamente igual. Eso quiere decir entonces, miremoslo acá, que si este término no está porque no hay amortiguamiento, y si este es igual a este, nos daría un 0 en todo el denominador,
Por ende la amplitud tendría a infinito, es decir, esto se dispara, quedándonos lo que vemos aquí. Cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia, en cada uno de estos máximos que miramos aquí, pues va a tener el valor más grande que puede tener la amplitud. Vemos también que a medida que se va haciendo cada vez más pequeño el amortiguamiento, más grande va siendo el máximo de la amplitud, tendiendo al hecho de que si gamma tiende a cero, o sea, el caso en que no hubiera amortiguamiento, la frecuencia de resonancia sería igual a la frecuencia natural del sistema y se dispara hacia el infinito la amplitud. Lo que en la vida real sabemos no es cierto, porque si la amplitud fuera infinita, se requeriría una energía infinita, pero sí se tiene que las amplitudes pueden llegar a ser muy grandes en esas situaciones de resonancia. Por ejemplo, observe el siguiente video. En 1940, en el estado de Nueva York, más precisamente en Tacoma Narrows, un puente llamado Galloping Gertie se desmoronó, como ustedes pueden observar en ese video, porque los ingenieros habían considerado vientos que fuesen lo suficientemente fuertes y el puente podía soportarlos, lo diseñaron de esa manera, y los vientos que podía soportar era de hasta 200 kilómetros por hora. Pero ese día en particular los vientos soplaron a 60 kilómetros por hora, lo que originó que por el puente se creasen torbellinos, y estos torbellinos a su vez originaran vórtices, los cuales oscilaban con la misma frecuencia natural del puente, lo que hizo que el puente entrara en resonancia, como estamos viendo, es decir, la amplitud de las oscilaciones se hizo muy grande, no infinito evidentemente, pero sí ustedes pueden ver que esas amplitudes son bastante grandes, lo que originó que el puente se viniera abajo. Consideremos ahora qué sucede con la energía. Tengamos presente el hecho de que la solución a la ecuación diferencial general está dada por la relación, de la cual podemos obtener evidentemente la velocidad derivando la posición. Y teniendo presente que la fuerza externa es una fuerza oscilante y armónica, vemos que todas oscilan con la misma frecuencia. Particularmente es importante notar el hecho de que dado que B y F se encuentran expresadas en términos de la función coseno, alfa viene siendo el desfase entre la fuerza con la velocidad. Deduzcamos que sería la amplitud de la velocidad, denotando la amplitud de B por B sub 0, la cual no vamos a confundir con una velocidad inicial, porque estoy diciendo que es la amplitud simplemente, que sería omega f por A. Si fuera una velocidad inicial, sería omega f por A por coseno alfa. Por favor, no hay que confundir eso aquí. Es cuestión de notación simplemente. Entonces, la amplitud vamos a decir que es omega f por A. Y como A lo calculamos anteriormente, entonces esta amplitud nos queda, la cual, reacomodando términos y recordando que 2 veces gamma se definió como lambda sobre m, entonces usted puede comprobar que b sub 0 quedaría igual a expresión que si nosotros graficamos nos da un máximo exactamente para la frecuencia igual a la frecuencia natural de oscilación. Calcular ese máximo es fácil porque tenga presente que, dado que esta fuerza es constante, para que b sub 0 sea máximo necesitamos que este término sea mínimo. Como lambda es constante, lo que debe ser mínimo debe ser esto que tengo aquí, cuyo valor más pequeño pues sería 0, del que podemos hacer álgebra de forma muy sencilla y tener que m por omega f es igual a k sobre omega f, que me indica entonces que omega f cuadrado es igual a k sobre m, y esto no es más que, de acuerdo a lo que ya sabemos, omega 0 cuadrado. Por lo tanto, omega f es igual a omega 0. Entonces nosotros tenemos que, cuando omega f es igual a omega 0, tenemos que la velocidad es máxima
y como la velocidad es proporcional a la energía cinética, entonces vamos a tener la energía cinética máxima. Y eso es lo que nosotros llamamos resonancia en la energía. Observe algo importante de esta deducción. Recordemos que cuando hicimos el cálculo para el ángulo alfa, tenemos que tangente de alfa es igual a omega f cuadrado menos omega 0 cuadrado. Si omega f es igual a omega 0, que es el caso de la resonancia en la energía, pues evidentemente ese término se hace 0 y tangente de alfa se hace 0. Y para que tangente de alfa sea 0, entonces tenemos que esta situación implica que alfa es igual a 0. Y si ahora vamos a observar esta otra ecuación, estas que tenemos aquí, si aquí alfa se hace 0 y omega f es igual a omega 0, tendríamos lo siguiente, es decir, la velocidad y la fuerza, como pueden ver ustedes, están en fase. Esta es pues una condición favorable para la transferencia de energía al oscilador, y por lo tanto podemos decir que cuando hay resonancia en energía, la transferencia de la fuerza aplicada al oscilador forzado estará al máximo. Consideremos este ejemplo. Supongo que yo tengo una cuerda que va desde A hasta B y de ella he atado varios osciladores. En este caso son péndulos simples. Mire que tengo 5 péndulos simples y tengo uno cesto que he denotado con la letra P. Este cesto tiene una longitud que coincide con la del péndulo 3. Y dado el hecho de que las frecuencias de oscilación de los péndulos, como probamos cuando vimos el video de este tema, dependen funcionalmente de la longitud del péndulo, entonces el péndulo 3 tendría la misma frecuencia de oscilación que el péndulo P. Y como el péndulo P es nuestro agente externo, porque él es el que está imponiendo los modos de oscilación, porque él es el que lo estamos empujando, le estamos dando energía para que todo el sistema oscile, es claro que todos van a oscilar, pero sería este el que más va a estar oscilando, porque como el sistema, cuando P oscila, la frecuencia de este entra en resonancia con él, porque está oscilando a la misma frecuencia que es su frecuencia natural. Entonces el péndulo 3 y P oscilarán con la mayor amplitud posible que puede tener este sistema, mientras que los otros no se les verá una oscilación tan apreciable. Bueno, por ahora aquí terminamos este vídeo. En un próximo vídeo continuaremos trabajando esta temática y miraremos lo que viene a denominarse como la impedancia de un oscilador.